Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas en esta hora a este precioso tiempo de meditación de la palabra de Dios. Deseando que el Espíritu Santo les continúe bendiciendo de una manera especial. Hemos dado lectura a la palabra de Dios en San Marcos capítulo 5, verso 21 al verso 28. Quiero leer el verso 25 al 28. La palabra dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. En este tiempo, gloria al nombre de Jesús, vamos a compartir la enseñanza bajo el tema: atrévete a tocar el manto de Jesús. Atrévete a tocar el manto de Jesús. ¿Qué es un manto? ¿Qué es un manto? En Israel es conocido como una capa, una túnica, ropa o vestido que era muy común entre los judíos usarlos. A eso se le conoce como manto. Es importante atreverse a tocar el manto del Maestro, el manto de Jesús, el vestido de Jesús, como lo hizo esta mujer que estaba enferma. Si nos atrevemos a tocar el manto de Jesús, sentiremos que su poder obra en nuestras vidas. La vida de las personas siempre van a estar necesitadas de Dios, pero es importante tener en cuenta que si tocamos el manto de Cristo, su poder hará una obra especial en nuestra vida. Amén. Es importante tener en cuenta, amados hermanos, que muchas personas tienen muchas necesidades y que a veces tienen necesidades enormes que ni la ciencia puede solucionar. Amén. Pero también es importante preguntarnos: ¿qué debo hacer para tocar el manto de Jesús? Si hacemos un análisis profundo del texto que leíamos, dice la Escritura aquí en San Marcos 5, 25. Una mujer que desde hacía 12 años estaba padeciendo de flujo de sangre. Fíjese, una mujer con 12 años sufriendo. ¿Cuál era su enfermedad? Tenía un problema de derrame de sangre. La problemática se había hecho tan grande en ella que la Biblia dice que había padecido mucho a manos de muchos médicos, pero le iba peor. Siempre que una persona está enferma, intenta encontrar solución a su problema, intenta encontrar solución a su dificultad. Pero es importante que tengamos en cuenta también lo que acontece con ella. Tenía 12 años sufriendo. La enfermedad no cesaba, no se iba, y ella cada vez sufría más. Pero oyó hablar de Jesús, lo que nos lleva a pensar que al esta mujer escuchar hablar de Jesús, su fe comienza a aumentarse y llega a creer a tal punto que la Biblia dice que no le importó que había una multitud, llegó por detrás y le tocó. Bueno, alguien puede decir: pastor, pero era fácil. No, es que en la ley estaba estipulado que si una persona estaba inmunda, tenía un derrame de sangre, quedaba inmunda. Y si estaba inmunda no podía acercarse a otra persona. ¿Por qué?
porque dicha persona también quedaba inmunda. Así que yo me he puesto a pensar, si esta mujer tenía esposo y tenía 12 años con el mismo problema, ¿cómo habría hecho el esposo? Es posible que el esposo la haya abandonado, pero ¿cómo harían sus hijos si tenía hijos? Es posible que los hijos le hubiera tocado alejarla. ¿Por qué? La ley decía que todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. O sea que si a ella le daban un vaso, el vaso quedaba inmundo, y si la otra persona lo tocaba, también la persona quedaba inmundo y tenía que ir a presentar una ofrenda, ¿sí? Entonces me llama la atención porque al observar el texto uno llega a la conclusión que sufrimiento. Constantemente un problema de derrame en su vida. Y dice que le decían, allá hay un médico, y para allá se iba. Pero ¿cuál era el resultado? La Biblia dice que le iba peor. Es decir, su condición no mejoraba y su economía le estaba haciendo falta. La economía estaba fallando. La economía estaba quedándosele corta. Amén. Y se atrevió a tocar a Jesús. Lo bueno de esto, hermano, que cuando alguien se acerca a Jesucristo, Jesucristo siempre le ha de ayudar. Alguien da gloria a Dios. ¿Qué debo hacer para tocar el manto de Jesús? Y la respuesta número 1 es tener fe en Jesús. Amén. Mire lo que la Biblia dice en Marcos 5:28. Dice, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Amén. Fíjese, esta mujer que por mucho tiempo sufrió a mano de varios médicos, un día cuando oye hablar de Jesús dice, tengo un problema, tengo una dificultad. He oído decir de Jesús que hace obras extraordinarias. Si tan solo tocare el borde de su manto, se sana. Es un acto de fe, es un acto de convicción en ella. Se atreve a tocar a Jesús. Y la Biblia dice que después que ella toca a Jesús, entonces la fuente de la sangre que la agobiaba se desapareció. Alguien da gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando alguien se acerca a Jesucristo con fe, la fe, que es el medio que Dios usa para orar, actúa en la persona. Y la persona, al acercarse a Cristo con fe, recibe los beneficios. Alguien da una alabanza al Señor. Ahora esta mujer recibe un beneficio inmediato, lo que hemos conocido como milagro. Jesús no tuvo que tocarla a ella. Ella tocó a Jesús. Lo hizo con fe. Solo tocó el vestido y la mujer recibe un milagro inmediato. Instantáneamente se cerró la fuente y la mujer queda sana. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Y es importante tener en cuenta lo que la Biblia nos enseña en Hebreos 11:1-6. Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Entonces la fe cumple un papel importante, y dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que todo el que se va a acercar a Dios debe creer que Dios es real y que le da un buen pago, es decir, que recompensa al que se va a acercar a Dios. Amén. Sin fe es imposible, de manera que podemos decir entonces que con fe hay posibilidad de agradar a Dios. Amén. Oiga, ¿será que esto indica que todo el que tiene fe agrada a Dios? No, la respuesta es no. Porque hay gente que tiene fe, pero no agrada a Dios. Lo que el texto nos enseña es que si tengo fe, es más fácil
alcanzar el agrado a Dios. Demos gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué debo hacer para tocar el manto? Hermano, atreverse a tocar a Jesús. A veces el pecado lo hace ver a uno como que uno está muy distante de Jesús y como que uno no puede acercarse a Jesús. Pero abra su Biblia en San Marcos 5:27. Dice la palabra: San Marcos 5:27, dice la Escritura: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Simplemente no le importó la cantidad de gente que había, ni lo que pasara después de eso. Solo se atrevió a tocar el manto del Maestro. Y cuando uno se atreve a tocar a Jesús, siempre uno sale ganador, siempre uno sale vencedor, porque de Jesús todo lo que sale es bueno. Alguien da una alabanza a Cristo. En San Marcos capítulo 5 verso 30, la palabra del Señor enseña: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Demos gloria al Señor. Aleluya. Entonces fíjense, hermanos, lo importante de esto: tener en cuenta que cuando uno se atreve a tocar a Jesús con fe, de Jesús van a salir cosas maravillosas para ayudarlo a uno. Amén. Porque a veces las personas se acercan a Jesús, pero no lo hacen con fe. Quieren recibir de parte de Dios la ayuda, pero no lo hacen con fe. Entonces hay una clave aquí, y es atreverse a tocar a Jesús, pero debo atreverme a tocarlo con fe. Amén. Y lo que voy a recibir de parte de Jesús será bendición para mi vida. Muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero no se atreven a tocarnos. Muchas personas tocan a Jesús, pero no lo hacen con fe. Entonces es importante que cada uno de nosotros, al momento de irse a acercar a Jesús, se acerque con fe. Si me acerco con fe a Jesucristo, entonces voy a recibir galardones. Es lo que la Biblia dice en Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, es decir, que existe. Y luego dice que le da un buen pago o que recompensa a los que le buscan. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Entonces, es importante tener en cuenta, amados hermanos y hermanas. Amén. Hay personas que se atreven a tocar a Jesús, pero lo hacen sin fe. Hay otras que tienen fe, pero no se atreven a tocar a Jesús. Amén. Y encontramos otras personas que están enfermos, tristes, desilusionados, desesperados, con muchos problemas. Dicen creer en Jesús, no se atreven a tocar su manto, ni a pedirle ayuda al que todo lo puede hacer. Amén. Amén. Pero esta mujer se atrevió y recibió sanidad divina. Alguien da gloria a Dios. Amén. Amén. Fíjese que su problema tenía ¿cuántos años? 12 años con el mismo problema. 12 años con la misma dificultad. 12 años corriendo de un lado para otro. 12 años que para ella no había esperanza. Hasta que se acercó a Jesucristo y encontró la solución a su problema. Amén. San Marcos capítulo 5 versos 32 al 34 nos enseña la palabra del Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oiga, queda sana de tu dificultad, queda sana de tu problema, queda libre de lo que te agobiaba. Eres una mujer libre, eres una mujer sana, pero todo eso se produjo en tu vida por atreverte a tocar mi vestido con fe. Hay una alabanza para Dios en esta hora. Aleluya. Entonces es muy importante que cuando usted se vaya a acercar a Dios, lo haga con fe. Amén, iglesia. Vea, no solo esta mujer, todos los que se han acercado a Jesús han recibido de su poder. En San Marcos capítulo 6, versos 53 al 56, encontramos en la palabra de Dios. Terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldea, ciudad o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando uno mira el texto, uno dice, es que no fue solamente la mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre la que tocó el borde del manto del maestro. Amén. No solamente fue esta mujer allá en Jericó la que tocó el borde del manto y quedó sana. Ahora encontramos aquí que en Genesaret también todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que tocaban el vestido de Cristo quedaban sanos. La Biblia no registra de qué clase de enfermedad, pero sí dice que llevaron a él gente con muchas enfermedades. Amén, iglesia. Aleluya. Que llevaron muchos enfermos y le rogaban que por lo menos les dejara tocar el manto. ¿Qué sucedió? Ellos tocaban el borde del manto del maestro, tocaban el vestido de Cristo y quedaban sanos. Lo que indica, número uno, que se atrevían. Lo que indica, número dos, que lo hacían con fe. Y cuando uno se atreve a tocar el manto de Cristo con fe, aleluya, recibe grandes bendiciones. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya. Es importante, amados hermanos, que sigamos el ejemplo de estas personas. Debemos tomar el ejemplo, creer en Jesucristo y atrevernos a tocar el borde del manto del Señor. Y vamos a recibir de parte de Dios grandes beneficios, muchas bendiciones para nuestra vida. Déjeme decirle que en aquel entonces todas estas personas tocaron el borde del manto del maestro. ¿Cómo? Físicamente. Amén. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo tocarlo hoy si no está aquí? Amén. ¿Cómo toco el borde del manto del maestro si no lo tenemos aquí? Se debe hacer a través de la fe. ¿Y por qué a través de la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante que usted ponga a funcionar su fe en Jesucristo. Que usted la deposite por completo en Él, hermano. Este pueblo, esta iglesia vive por la fe. No vive por vista. Amén. Vive por fe. Y nuestra fe debe estar cimentada en Cristo para recibir de parte de Él sus beneficios. No es posible que una persona que no tenga la fe puesta en Cristo vaya a recibir algo de Él. No es posible. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tenga en cuenta que al momento de ir a acercarse a su Dios necesita fe. Amén. Porque la Biblia nos enseña que andamos por fe, no por obra. La Biblia nos enseña que estamos en el evangelio de la fe. Amén. Dice la Escritura
En Romanos capítulo 1, verso 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Así que es muy importante que cada uno de nosotros que quiera que el poder de Dios se manifieste en su vida hoy, toque el borde del manto del Maestro por la fe. Amén. Esta mujer se atrevió, aunque lo hizo físicamente, llevó delante de ella ¿qué? La fe. ¿Y por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Encontramos en la Biblia grandes hombres o héroes de la fe. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, en este momento, capítulo 11. Gloria al Señor. Y encontramos un hombre con un ejemplo de fe maravilloso. Ese es Abraham. Hebreos capítulo 11. Verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. La mayoría conocemos la historia en la que Dios le da un hijo según su voluntad a Abraham. Ese hijo, según la voluntad de Dios para Abraham, fue llamado Isaac. Cuando ya Isaac era un joven, ahora Dios le pide a Abraham que él le entregue a su hijo Isaac en sacrificio. Es decir, Abraham tenía que degollar a Isaac, tenía que partirlo en pedazos, tenía que ponerlo en un altar y tenía que prenderle fuego. Así se ofrecía el sacrificio. Y Abraham no se rehusó. Abraham simplemente dijo: vamos, muchachos, conmigo, ustedes siervos, cojan, ensillen los asnos y vámonos a ofrecer sacrificio a Jehová allí. Y se fueron. Pero cuando llegaron allá, Isaac ya entendía lo que era un sacrificio. Y le dice: padre, aquí tenemos el cuchillo para el sacrificio, tenemos la leña para el sacrificio, tenemos el fuego para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham para su hijo? Dios se proveerá de cordero. Demos gloria al Señor. Me llama la atención porque, sin embargo, aquí vemos la obediencia de un hijo a su padre. Y es que Isaac ahora se acuesta sobre el lugar donde se va a ofrecer el sacrificio. Abraham lo amarra y va a comenzar el sacrificio. Toma el cuchillo y levanta su mano para sacrificar a su propio hijo. No era que Abraham era malo, era que Abraham era un hombre obediente. Demos gloria al Señor. Y era un hombre que vivía por fe. Cuando levanta el cuchillo y va a bajar la mano, gloria al Señor, escucha la voz de Jehová que le dice a Abraham: detente, no le hagas nada al muchacho, porque entiendo que eres un hombre que me ama, porque no te rehusaste a entregarme tu hijo, tu único hijo. Alguien da gloria al Señor. Mira tus espaldas, y ahí estaba un cordero en reemplazo de Isaac. La Biblia nos enseña aquí que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac que será llamada descendencia. Y el texto que me remonta a creerle a Dios es el verso 19. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, en el corazón de Abraham, Isaac murió. En el corazón de Abraham, Isaac murió. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De manera que el sacrificio de Isaac primero fue en el corazón de Abraham, porque Abraham amaba a su hijo.
Pero luego la Biblia dice que Dios aceptó el sacrificio y no permitió que Abraham matara a su unigénito. Gloria al Señor. Y es importante que tengamos en cuenta, amados hermanos, que todos estos hombres que aparecen en la Biblia lo hicieron por fe. Esta iglesia vive por fe. Si nos mantenemos en la fe, creyendo al Señor, y tocaremos el borde de su manto, hoy no físico, sino espiritual, a través de la fe, seguiremos recibiendo grandes bendiciones. Alguien le da un aplauso a este Dios en esta hora, aleluya. Las bendiciones de Dios están puestas para ti, amada iglesia. Están puestas para ti. Solo necesitamos atrevernos a hacerlo a través de la fe. Vamos a estar de pie en este momento en el nombre del Señor. Aleluya. No quites tu mirada de Cristo. Él es el autor de la fe, nos enseña Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante que usted y yo nos mantengamos creyendo en Jesús. Si creemos en Él, podrás tocar el borde de su manto y de Él saldrá poder para bendecirte. De Él saldrá bendición para llenar tu vida. El problema es espiritual, tendrá solución. Es que el problema es material, tendrá solución. Es que el problema es económico, tendrá solución. Porque el Dios de esta iglesia no conoce derrota. Y es experto en solucionar problemas y dificultades. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, rogando de parte del Señor su ayuda. Vamos a pedirle al Señor en esta hora: Dios mío, ayúdanos a que nuestra fe crezca. Amén, iglesia. Oremos. Bendito Padre Celestial, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta hora invocamos tu santo nombre para darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que podamos usar la fe en beneficio de nuestras vidas. Señor, que al atrevernos a tocar tu manto, tu presencia, tu gracia, aleluya, lo hagamos con fe para recibir de ti, de tu gracia, Señor. Dios mío, que cuando los hermanos se acerquen a usted, Jesús Nazareno, lo hagan por la fe y reciban de ti lo que necesitan, de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Bendice tu pueblo, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, buen Jesús. Aleluya. Alguien da gloria a Dios. Mis hermanos que están acá conectados, la paz del Señor para cada uno de ustedes. El Todopoderoso les continúe bendiciendo.